Hola iglesia, ¿cómo estás? Mi nombre es Sandro Murrugarra y estoy súper contento de poder conectar con ustedes a través de este medio. Le doy gracias a mi pastor, el pastor Sergio, y a la pastora Carla Hornung, por la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes este mensaje que lleva por título Yo y mi casa. Yo y mi casa. Quiero aprovechar también en enviar un saludo a todos los hombres que al igual que yo hoy celebran el Día del Padre. Un fuerte abrazo, reciban un caluroso abrazo de parte de nuestra iglesia. Disfruten este tiempo en compañía de su familia. Y a razón de celebrar el Día del Padre, hoy hemos preparado un mensaje muy especial. Digan conmigo, yo y mi casa. Esta es una promesa que sé que más de uno de nosotros, desde que llegó a los caminos de Dios, ha declarado y ha querido ver hecha una realidad en su casa. Me gustaría que vayamos con nuestras Biblias al libro de Josué, capítulo 24, verso del 14 al 15. Este es el lugar donde encontramos esta poderosa promesa, esta poderosa declaración, y dice así: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que adoraron tus antepasados cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, ¿cuántos pueden decir conmigo? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¡Qué poderosa promesa! Y basado en este pasaje, siguiendo el ejemplo de Josué, me gustaría que podamos ver cómo toda promesa en sí tiene una serie de mandatos que son importantes cumplir para que se pueda cumplir en sí dicha promesa. Así que hoy me gustaría que podamos ver 4 cosas que nos pueden ayudar a que esta promesa sea una realidad en nuestra casa. Josué describe la condición social en la que el pueblo de Israel se encontraba. Ellos estaban rodeados de idolatría. Se encontraban en una tierra totalmente diferente, donde habían costumbres tóxicas. Pero en un momento Josué da una declaración. Afuera puede haber una cultura tóxica, pero en mi casa, en mi familia, las cosas van a ser diferentes. Si nosotros queremos que nosotros y nuestra casa le sirvan al Señor, lo primero que debemos hacer es establecer principios. Ese pero del cual habla Josué fue una frontera, fue un límite, un punto y aparte. Amigos, si tú ves algo que no está bien, no lo puedes dejar pasar. Si ves algo que no está bien en tu casa, no lo puedes dejar para mañana. No dejes para mañana lo que tienes que cortar hoy. Porque si no lo cortas hoy, tal vez tus hijos no tengan un mañana. Necesitamos poner principios en nuestro hogar, edificar una cultura sólida, una cultura familiar sólida, para que ellos puedan crecer y conocer de Dios. Y esta cultura debe estar basada en principios bíblicos, principios como la obediencia, el respeto a la autoridad y la corrección. Qué importante es el principio de la corrección. Proverbios capítulo 3, versículo 11 nos dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. La Biblia nos enseña también que el padre que ama a sus hijos los corrige. Pero aquí el proverbista nos enseña 2 cosas que son importantes. El proverbista usa 2 palabras para describir lo que es la corrección. El primero dice disciplina, que quiere decir acciones. Y también dice reprensión, que quiere decir palabras.
Cuando nuestros hijos son pequeños, no solo hay que corregirlo con palabras, también hay que hacerlo con acciones. Y sé que esto de repente hoy en día suene un poco distinto a lo que los medios de comunicación comparten. Pero cuando uno pone principios bíblicos, muchas veces va a crear una contracultura a lo que la sociedad dice. La Biblia nos enseña que la disciplina ayuda a que no terminemos en caminos de perdición. Corregirás al muchacho y librarás su alma del Seol, dice la Biblia. La palabra debe servir para darnos advertencias, para darle advertencias a nuestros hijos, pero nuestras acciones deben demostrarles cuáles son las consecuencias de no cumplir con esas advertencias. No debemos disciplinar a nuestros hijos si primero no le hemos advertido, pero también no podemos dejar de disciplinarlos si ya le dimos una advertencia. Como padres debemos ser disciplinados en disciplinar a nuestros hijos, porque esto no va a ser algo de una sola vez. Muchas veces vamos a tener que ser consecuentes, vamos a ser constantes en la disciplina, porque disciplinarlos una vez y creer que ya por eso van a ser buenos el resto de su vida es como ir al gimnasio una vez y creer que por eso ya bajé de peso. Es como tomarme el medicamento una vez y creer que por eso ya estoy sano. Tenemos que ser como padres disciplinados en disciplinar a nuestros hijos. Y cuando lo hagas, disciplina a tus hijos con amor, no con ira. Disciplina la desobediencia, no los accidentes. Y luego que los disciplines, perdona, restaura tu relación con ellos. Eso fue lo primero, poner principios. Pero si vamos a la Reina Valera, que nos da un poquito más de perspectiva en la promesa, dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Qué interesante. Yo siempre he visto este versículo como un error gramatical, porque lo correcto sería decir mi casa y yo. Uno empieza a numerar a las personas con las que está y se menciona al final a uno. Pero el hecho que la Biblia rescate esta intención de Josué nos deja en claro algo: que cuando se trata de tomar decisiones en dirección a Dios, somos los padres los primeros en dar el ejemplo. Por eso es yo y mi casa. Yo y mi casa. Si hay alguien que va a dar el ejemplo, soy yo. Me encanta cómo lo dice nuestro pastor, el pastor Sergio. Él dice: tus hijos van a seguir tus pisadas, no tus palabras. Nuestros hijos no seguirán lo que nos escuchen decir, van a imitar lo que nos vean hacer. Así que qué importante es acompañar nuestros dichos con nuestras acciones. Más que andar diciéndoles: oye, tienes que orar, ponte tú a orar. Y eso me hace recordar mucho cómo en casa nos enseñaron a mi hermano y a mí. Nunca nos obligaron a orar. Nos enseñaron con su ejemplo nuestros padres a orar. Todos los días yo veía a mi madre al pie de mi cama arrodillada orando, buscando de Dios. La responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos no es del profesor del colegio. Tampoco es responsabilidad del pastor de la iglesia, ni de los amigos del barrio. Tú eres el responsable. Yo soy el responsable, yo soy el ejemplo, porque yo soy el Josué de mi casa. Yo soy el responsable. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios le dio a los padres la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Recuerdo que cuando estábamos en el tiempo de pandemia, no podíamos asistir de forma presencial a la iglesia. Y yo tenía en casa
a mis 2 hijas. Y Samantha en esos momentos tenía 5 años. Y Samantha veía cómo nos conectábamos, cómo escuchábamos un mensaje, pero yo me di cuenta que tenía que hacer algo más que solo mostrarle cómo conectarse a un mensaje. Entonces tomé la oportunidad en la que nos reuníamos para almorzar y inventé lo que yo llamo el alimento espiritual, ya que yo soy de las personas que comen muy rápido y me costaba hacer sobremesa. Mis hijas, como todos saben, las niñas a veces demoran un poco más en comer. Mientras ellas estaban comiendo, yo ya había terminado de comer, me tomaba un tiempo para empezar a compartirles un mensaje. Abría mi Biblia, juntos lo leíamos, comenzábamos a conversar. Empezaba a compartirles lo que Dios me hablaba, pero también dejaba que ellas empezaran a escuchar la voz de Dios al leerles la palabra. Tanto así que cuando llegó el momento de volver a la presencialidad, de volver a la iglesia, recuerdo que todavía no había la oportunidad de poder llevarlas a Kids. Todos veníamos con nuestros hijos a la reunión. Ese día vine con Samantha, que es pequeña, y recuerdo que el servidor nos llevó hasta la primera fila. Y yo quería que ella pasara un poco desapercibido, no quería que ella fuera un agente de distracción, pero le digo: hija, tú vas a tomar tu lugar y vas a prestar atención a todo lo que hoy se va a compartir. Y dicho y hecho, mi hija empezó a prestar atención, toda tranquila. Terminó la reunión y saliendo me dice algo: papá, yo pensé que éramos la única familia que amaba a Dios, pero me he dado cuenta que en este lugar hay muchas familias. Y el Señor que está hablando, el pastor, habla igual que tú. Claro, para ella el pastor hablaba como yo. Si ella supiera que todo lo que sé es gracias a mi pastor. Porque para un hijo, su pastor es su papá. La mayor influencia que tienen nuestros hijos es la que nosotros le damos con nuestro ejemplo. 5 cosas en las que tú y yo debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Debemos ser ejemplos en amar a Dios. Tienen que escucharnos decir que tú amas a Dios, que tú amas la casa de Dios, que tú amas todo lo que representa a Dios en tu vida. Debemos ser ejemplo en buscar la presencia de Dios. Debemos ser los primeros en doblar nuestras rodillas y orar, y que nos vean con la puerta abierta, que vean que tú buscas la presencia de Dios. Debemos ser ejemplos en obedecer la palabra de Dios. No solamente en citarla, no solamente en mencionarla, sino en obedecerla, porque es allí donde realmente hay resultado. Debemos ser ejemplo en congregar en la casa de Dios, ya sea sábado, domingo, viernes, el día en que para ti sea el día de ir a la iglesia. Ese es el día del Señor. Y como yo les digo a mis hijas, el día del Señor se celebra en familia. Vamos todos a la casa del Señor. Debemos ser ejemplo en seguir la voluntad de Dios. No seguir la voluntad de otras personas, ni nuestra propia voluntad. Seguir la voluntad de Dios. Josué estableció principios. Josué asumió la responsabilidad. Él dijo: yo y mi casa. No el vecino y mi casa. No mi esposa y mi casa. Yo y mi casa. Tercero, en el pasaje dice: en cuanto a mí y a mi familia. Digan conmigo: mi familia. Una vez más, mi familia. Es importante apasionarnos por alcanzar nuestra familia. Esto es interesante porque aquí vemos cómo el enfoque de liderazgo de Josué y el de Moisés fueron diferentes. Josué puso a la familia antes que el pueblo. Josué consiguió corregir uno de los más grandes errores de su líder. El error fue priorizar la salvación del pueblo antes que la salvación de su casa.
Moisés fue seguido por el pueblo, pero no por su familia. En cambio, Josué hizo todo lo contrario. Se esforzó en que su familia siga a Dios antes que al pueblo. Moisés mandó a circuncidar a todo el pueblo y se olvidó de circuncidar a su hijo. Moisés tenía el respeto de todo el pueblo, pero no el respeto de sus hermanos. Qué importante es que entendamos que para Dios la prioridad es nuestra familia. No todos hemos sido llamados a ser pastores, pero sí todos hemos sido llamados a ser buenos padres para nuestros hijos. Vamos a darle gloria a Dios por eso. Tal vez no todos hemos sido llamados a predicar en estadios, en coliseos a las multitudes, pero todos hemos sido llamados a predicar en nuestra sala a nuestra familia. Cuando era joven, recuerdo que en un momento con mis padres tuvimos una conversación y dijimos, vamos a enfocarnos en alcanzar a todos los miembros de nuestra casa. Y pasamos cerca de 2 años predicándoles a cada uno de ellos. Mi mamá a sus hermanas, las que eran mis tías, yo a mis primos. Mis primos que venían de provincia a estudiar acá en Lima se quedaban en mi casa. Y mientras estaban en mi casa, ellos también seguían a Dios. Y nos dedicamos a hacer eso. Hoy puedo decir, literalmente, yo y mi casa le servimos al Señor. Porque nos enfocamos en ganar, alcanzar, predicar, evangelizar a nuestra familia. El libro de Hebreos capítulo 11 verso 7a dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Él no lo hizo para salvar a todo el mundo, lo hizo para salvar a su familia. Amigo, pastor, líder que me escuchas, recuerda, no olvides, la prioridad de Dios es tu casa. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. Nuestro primer grupo de conexión debe ser en nuestra casa. Nuestros primeros discípulos deben ser nuestros hijos. Tal vez no hemos sido llamados a salir en misiones, pero nuestra casa es nuestra primera misión. Yo y mi casa. Nadie va a amar más mi casa que yo. Nadie va a orar más por mis hijos que yo. Nadie les va a compartir más palabra que yo. Porque yo y mi casa, no la casa del costado, no es la casa de alguien más. Y qué bien es entregarse por las generaciones, por los amigos. Qué bien es entregarse por los discípulos. Pero nadie más puede entregarse por mis hijas. Alguien más puede ser el papá de Belén, el pastor de Belén, pero solo yo puedo ser su papá. Solo yo puedo ser el papá de Belén y el papá de Samantha. La prioridad son nuestra casa. Pero no solamente hay que demostrar pasión por alcanzar nuestra casa, hay que usar el poder que hay en el servir a Dios. El poder en el servicio. Porque Josué no dijo: yo y mi casa congregaremos, yo y mi casa asistiremos. Él dijo: yo y mi casa serviremos. Porque así como no basta con solo creer en la palabra de Dios, sino que hay que obedecer la palabra de Dios para ver los resultados. No basta con ir a la iglesia, hay que servir en la iglesia para ver el poder del servicio. Fíjense en lo siguiente. Él dice al pueblo, a los líderes, a los padres de familia, les dice: ustedes tienen que elegir si servir a los dioses amorreos, o servir a los dioses del pasado, o servir a Jehová. Él les está diciendo: ustedes pueden tomar la decisión de a quién servir. Lo que no pueden es tomar la decisión de dejar o no servir.
servir no es negociable. Que no le estemos sirviendo a Dios no quiere decir que no le estemos sirviendo a nadie. Con el servicio no se puede ser neutral. Si no le estás sirviendo a Dios, a algo le debes estar sirviendo. Por eso qué poderoso es saber que si yo quiero garantizar, si yo quiero estar seguro de que mis hijos no le están sirviendo a la inmoralidad, de que mis hijos no le están sirviendo a la inseguridad o a los temores, yo tengo que asegurarme que mis hijos le sirvan al Señor. Yo tengo que asegurarme que mi familia le sirva al Señor. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice: nosotros serviremos al Señor. Qué importante es servir a Dios en familia. Como les contaba, tengo la bendición de hoy contar con la mayor cantidad de miembros de mi familia en la casa de Dios. La vez pasada estaba por subir a la plataforma a compartir un mensaje de motivación y dar los anuncios, y quien me entregó el micrófono era mi hermano. He tenido la oportunidad de tener en primera fila ahí las personas que a veces están aplaudiendo, mis tías. Yo y mi casa le serviremos, porque hay poder en el servicio, y tenemos que ser intencionales. Entonces, intencionales, me encanta esa palabra de nuestro pastor, porque intención es diseño. Tú tienes que diseñar tu vida y la vida de tu familia para que ellos puedan servir, para que ellos también tengan un espacio. Hay espacio para servir en todo en la iglesia. Si tienes un perfil creativo, hay un espacio para ti. Quieres servir como servidor, como anfitrión, hay un espacio para ti. En la conexión como consejero, hay un espacio para ti. Eres bueno para el teatro, hay un espacio para ti y para tus hijos. Hay poder en el servicio. Y el Señor Jesús nos dice algo que es revelador y que hace poco que lo he aprendido. Está en el libro de Mateo capítulo 4, verso 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Digan conmigo: a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Diga conmigo: servicio desata servicio. Tú le sirves al Señor y los ángeles del Señor están a tu servicio. Tu familia le sirve al Señor y los ángeles del Señor le sirven a tu familia. Tú te aseguras de que tus hijos le sirvan al Señor. Ten la seguridad que los ángeles del Señor estarán al servicio de tus hijos, porque el ángel del Señor protege, defiende a todo aquel que en Él confía. Sé que como padres muchas veces estamos preocupados pensando cómo proteger, cómo cuidar mejor a nuestros hijos. Y yo sé que sabemos que hay poder en la oración, y cuando tú oras por tus hijos también hay un cerco de protección. Pero quiero motivarte a hacer algo más que solo orar. Quiero motivarte a involucrar a tus hijos también en las cosas de Dios, en el servicio, porque cuando tú los sirves, el Señor trae bendición a tu vida. Entonces no podemos ser tacaños en privarles a ellos de esa bendición. Tenemos que también a ellos motivarlos a servir en la casa de Dios, para que ellos también gocen de esa protección, de esos beneficios, de esas bendiciones que llegan a su vida por servir al Señor. En primer lugar, para que el yo y mi casa sea una realidad, debemos establecer principios. Debemos asumir la responsabilidad. Debemos apasionarnos en alcanzar a nuestra familia y usar el poder del servicio. Creo que con estas 4 verdades tú y yo vamos a poder declarar: yo y mi casa, todos le servimos al Señor.
Y para cerrar, me gustaría poder hacer una oración. Si pudiéramos ahí cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella, Dios, todo lo necesario para edificar con sabiduría nuestro hogar, nuestra familia, a nuestros hijos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo te pido que por medio de este mensaje alcances la vida, el corazón y las familias de cada persona que aquí nos está escuchando, y que ellos puedan establecerse principios bíblicos, que puedan, Señor, asumir la responsabilidad, que cada persona que está escuchando este mensaje diga: yo y mi casa te serviremos a ti, Señor. Porque encontramos en el servicio los beneficios, encontramos en el servicio milagros. Cuando yo le sirvo al Señor, los ángeles del Señor están al servicio de nuestra casa, al servicio de nuestros hijos, al servicio de nuestra familia. Oro, Padre, para que en esta hora aquellas personas que vienen sirviéndote, que vienen, Señor, entregando su tiempo, ellos y su familia, también gocen de estos beneficios. Oro porque provisión llegue a sus hogares. Oro, Señor, porque prosperidad llegue a sus hogares. Oro porque sanidad llegue a sus hogares. Pero sobre todo oro para que la salvación llegue a toda su casa. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, iglesia, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este mensaje. Que el Señor los bendiga y nos vemos hasta la próxima.